¿Qué tal, amigos y hermanos? Bienvenidos a este programa Edificando Familias. Somos los pastores Lorenzo y María Salazar y nos da mucha alegría una vez más el volver aquí para continuar compartiendo estos temas enfocados a la edificación del matrimonio y la familia. Bueno, gracias una vez más por su fina sintonía. Saludamos a los amigos, hermanos y a todas las personas que tienen a bien sintonizar este programa y que también nos recomiendan con otras personas para que puedan ser edificadas. Bueno, Mari, adelante. Sí, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos están mirando a través de este canal de televisión y también por medio de las redes sociales. Y aquí estamos una vez más, nos da mucho gusto. Deseamos que Dios les bendiga y este programa sea de bendición para sus vidas. Sí, también saludamos a todos los muchachos, jóvenes, adolescentes y niños que se están graduando. Sí. Sí, al menos acá en California, en Estados Unidos, en estas fechas hay muchas graduaciones. Así es. Por cierto, nuestra hija Ruth ya se estará graduando hoy mismo de lo que es la high school o la escuela preparatoria. En un rato más estaremos asistiendo a su graduación. Una vez más, felicidades a todos los que se están graduando, tanto chicos como a las chicas. Así es. Y deseamos que Dios siga bendiciendo sus vidas y que sigan avanzando en sus estudios. Así Claro es que bueno, sí. Mari, vamos a enfocarnos ahora sí en el tema que tenemos para esta tarde. Hoy comenzamos una nueva serie en este mes de junio. ¿Cuál es el lema de esta nueva serie? Hombres de impacto. Muy bien. ¿Y cuál es el tema en este programa, en esta tarde? Abraham, un hombre de impacto. Sí, parte número 1. Abraham, un hombre de impacto, parte número 1, es el tema el cual vamos a presentar en esta tarde. Y bueno, en el mes de mayo estuvimos compartiendo ciertos temas enfocados en la vida de la mujer, esposa y madre de familia. Y en este mes de junio vamos a presentar algunos temas que tienen que ver con la vida del hombre, esposo y padre de familia. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea. Sí, porque en el mes pasado estuvimos hablando acerca de la mujer, de la esposa y madre de familia. Y para que no digan, bueno, ¿y por qué ahora no les hablan a los varones, no? Tal vez algunas mujeres nos dijeron eso, pero bueno, aquí estamos una vez más para enfocarnos y poder hablar un poco, charlar acerca de la vida del hombre, el esposo y padre de familia. Bueno, Mari, fíjate que cuando leemos en la Biblia acerca de quién fue este gran hombre llamado Abraham, y cuando analizamos cada aspecto de su vida, creo que podemos señalar algunas características o cualidades que poseía por naturaleza y otras las desarrolló, las cultivó y evidenció en su relación primeramente con Dios, en el entorno familiar, en la relación con la esposa y con los hijos, también en sus relaciones con otras personas, relaciones interpersonales fuera del hogar y a través de una serie de circunstancias, crisis y desafíos que enfrentaba en su diario vivir. Sí, aquí tenemos una pregunta. Sí, ¿cuál es uno de los propósitos al señalar y resaltar algunas de estas características? Bueno, tenemos en mente, nuestro propósito es animar y motivar a nuestros amigos, ya sea si son esposos, padres de familia y varones en general. Y tratar de imitar estas cualidades y aplicarlas en nuestro diario vivir, en nuestra función, en nuestro rol como hombres, como esposos, como padres, como líderes
por ejemplo, líderes en las iglesias, líderes, por ejemplo, en el trabajo, Ajá. en el club deportivo, Sí. líderes en la escuela, También. ¿verdad? También queremos hablarle, por ejemplo, a los que son mentores, que también algo parecido a lo que es un líder. Y como creyentes en Dios, Mari. Sí. Ese es nuestro propósito por el cual estamos aquí y queremos enfocarnos en la vida del varón, ya sea que usted es un esposo, es un padre de familia, es un líder, es un mentor o sencillamente es un creyente en Dios. Queremos señalar algunas de las cualidades y características de aquel hombre llamado Abraham, que a pesar de que vivió hace miles de años, sin embargo, creemos que algunas de estas virtudes Sí. y cualidades que él desarrolló y puso en práctica, también nosotros hoy en día, en el siglo XXI, podemos también imitarlas y practicarlas en nuestras diferentes relaciones. Sí. Así es que ese es el propósito por el cual queremos compartir esta temática. ¿Sí? Sí, ¿cuáles eran algunas de las cualidades y características de Abraham? En esta tarde vamos a mencionar solamente dos características. Sí, muy bien. Era un hombre de fe y obediente a Dios. ¿Sí? Sí, Era un hombre de mucha fe y también de mucha obediencia a Dios. Esa es la primer característica que podemos señalar en la vida de aquel personaje llamado Abraham. Correcto. Recordemos que este hombre Abraham, como hemos dicho, vivió hace muchos años. Y bueno, recordemos que cuando Dios le habló por primera vez a Abraham, sí, este hombre nunca antes había creído, Ajá. conocido o escuchado a Dios. sí, ajá. Sí, cuando Dios le habla a Abraham, allá en Génesis capítulo 12, notamos que anteriormente Abraham nunca había escuchado de Dios. Nunca había conocido al Dios verdadero. Él tenía sus creencias. Claro. Él tenía su propia religión, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 12 nos habla o se menciona la primera vez en que el Señor le habló a este hombre. Entonces, vamos a ver cómo reaccionó Abraham cuando Dios le habla. Vamos a ver cuáles fueron sus acciones, su forma de actuar ante la voz y el llamado que el Señor le presenta. Sí. ¿Sí? Entonces, Cuando Dios le habló a Abraham por primera vez, pues sabemos que le hizo un llamado. ¿Nos podrías hablar sí, algo? estamos hablando de Abraham. Ah, Abraham. Hay un amigo que conozco que me dice, ¿por qué a veces las personas no pueden casi pronunciar mi nombre? Me dicen Abraham, cuando es Abraham. Muy importante. Sí. Ok. Entonces, cuando Dios le habló a Abraham, por primera vez le hizo un llamado especial. Le ordenó diciéndole que él y su esposa Sara, con todos sus bienes materiales, debían moverse a otro lugar para comenzar un nuevo proyecto de vida. Sí. Más adelante, este lugar fue conocido como, La tierra de Canaán. también era conocida O como, la tierra prometida. y la tierra donde fluye leche y miel. Sí. Sí, cuando el Señor le habló a Abraham, le dijo a Abraham, tengo un llamado especial para ti. Tengo una misión especial que he escogido para ti y para tu esposa Sara. Muy bien. Vamos a leer en Génesis capítulo 12, versículo 1 y en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 8. Vamos. El Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te haré famoso y haré que sean una bendición para otros. Ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió
sin saber a dónde ir. Aquí tenemos un cuadro donde se nos habla acerca de cuando el Señor por primera vez se le presentó y le habló a este hombre llamado Abraham. Ajá. El Señor le dijo, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y quiero que vayas a una tierra a la cual yo te voy a mostrar. Ajá. El Señor dice, yo te voy a engrandecer, te voy a hacer un hombre famoso y haré que tú seas de mucha bendición para otras personas, para las Sí. familias de la tierra. Y luego ya allá en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos 12:8, ya hay también el autor bíblico nos está recordando acerca de la fe de este hombre. Dice, por la fe, Sí. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Wow. Por eso podemos decir que las primeras cualidades de este hombre es que era un hombre de fe y Ajá. de obediencia al Señor. Sí. ¿Sí? Después de escuchar el llamado y las promesas del Señor, Abraham y su familia tuvieron que conversar Ajá. y tal vez hasta discutieron por algunos días. Como ya mencionábamos, Marta, recuerda cuando presentamos el tema sobre la vida de Sara, una mujer de impacto, Sí. acerca de que Abraham y Sara vivían en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Ajá. Sí, y ambos, pues económicamente gozaban, ¿verdad? Gozaban de una economía muy buena. Eran personas muy prósperas, Sí. tenían tal vez negocios, socios, y estaban bien establecidos allí en su ciudad. Cuando el Señor le habla, tal vez en una noche, una tarde, mediodía, le habló a Abraham y le dio la orden de que tenían que salir de ese lugar y moverse a otro lugar donde el Señor le iba a mostrar poco a poco. Sí. Me imagino que cuando Abraham le habla a Sara, ella se sorprende, porque en primer lugar ellos nunca habían oído hablar de este Dios, a quien le estaba hablando Abraham. Tal vez consultaron con los ancianos del pueblo, con los abuelos, la gente de sabiduría, qué piensan acerca de esta decisión que estamos tomando. Es una decisión que estamos tomando, no nos vamos a ir por un fin de semana ni de vacaciones, sino que va a ser para siempre. Sí. Posiblemente discutieron muchas veces con Sara, tal vez escucharon consejos de las personas que van a hacer, están locos, piensen bien las cosas, no sea que vayan a fracasar en el camino. Bueno, pero finalmente tuvieron que dejar a su pueblo o ciudad y separarse de sus familiares, Sí. de sus amistades, de sus amigos de infancia y de sus conocidos con tal de obedecer al llamado del Señor. Wow. O sea, aquí nosotros estamos hablando de manera muy rápida y de manera fácil, ¿no? Sí. Pero para ellos ha de haber sido un gran desafío. Imagino que Sara tal vez interrogó a Abraham. ¿Y cómo le vamos a hacer, por ejemplo, con nuestros trabajadores? Ajá. Si mira, aquí tenemos una casa muy cómoda. ¿Ya te aseguraste que vamos a ir a un buen lugar? ¿Ya te aseguraste de que no es una ciudad donde hay mucho peligro? Sí. ¿Ya te aseguraste, por ejemplo, qué vamos a hacer con los proyectos que tenemos en mente? Todo eso, me imagino que lo platicaron y lo discutieron. Y tal vez Abraham se encontró, como decimos vulgarmente, contra la pared, ¿no? Entre la espada. Entre la espada y la pared, diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero finalmente ambos se convencen y emprenden el camino. Sí. Porque Abraham era un hombre de fe y De obediencia. Así es. Es interesante notar que a pesar de que Abraham no conocía muchos de los detalles en este llamado y de esta nueva aventura, sin embargo, él depositó su fe en Dios y obedeció a la orden que había recibido. Sí. Es por eso que más adelante fue conocido como
Sí. El padre de la fe. Exactamente. Y Amigo de Dios. así es. El amigo de Dios. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Sí, como resultado de que este hombre creyó en Dios de una manera total, Sí. fue conocido como el padre de la fe y Ajá. el amigo de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio para este hombre! Se ha llamado el padre de la fe y el amigo de Dios. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre que, a pesar de que tal vez hubieron muchas luchas en su mente, en su corazón, con los familiares, con los vecinos, con los socios de negocio, todo eso, sin embargo, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dar el primer paso y le voy a creer a Dios. Y también contagió a su esposa Sara, Sara. ¿verdad? Abraham aprendió que la fe, Sí. el amor y la obediencia a Dios son tres cualidades y virtudes que siempre deben marchar unidas. Repito, mis queridos amigos y hermanos, Abraham aprendió que tanto la fe, el amor y la obediencia a Dios son tres virtudes que siempre deben caminar de la mano. Sí. Es decir, si alguien dice que tiene fe en Dios, también debe estar dispuesto a amar al Señor. Y si alguien dice yo amo a Dios, también debe estar dispuesto a Obedecer a Dios. obedecer a Eso es Dios. interesante, porque si tú le preguntas a alguien, si le aman a Dios, van a decir que sí, por supuesto. Ajá. Pero obedecerle, wow, a veces Sí. nomás le amamos porque decimos que le amamos. Sí, es como cuando alguien me pregunta, ¿tú realmente amas a Dios? Entonces me pregunta, ¿y tú estás obedeciendo al Señor? Ay, exacto. Sí. Como dice el dicho, del dicho al hecho. Hay mucho trecho Ajá. en algunos casos. Sí. Por eso Abraham entendió, Mari, esta gran lección, que la fe, el amor y la obediencia a Dios siempre deben marchar unidas, deben ir de la mano. Sí. ¿Sí? Entonces, continuamos. ¿Qué podemos aprender de este hombre llamado Abraham? ¿Sí? Debemos aprender a confiar completamente en Dios Sí. y en sus promesas. Ajá. Aunque muchas veces no alcancemos a comprender completamente o vayan en contra de la lógica, de lo convencional y del razonamiento humano, inclusive, aunque vayan en contra de nuestras experiencias pasadas. Sí. Porque la Biblia nos dice que Dios nunca miente y nunca falla. Así es. Así es. Ajá. Yo pienso que es una de las cosas que deberíamos aprender de este hombre llamado Abraham, de confiar completamente en Dios y en sus promesas. Aunque en algunas ocasiones no alcancemos a entender, a comprender las promesas en su totalidad, aunque vayan a veces en contra de la lógica, de la opinión de la mayoría de las personas. Muchas veces, aunque la mayoría opinen o estén de acuerdo, no siempre tienen la razón. Recordemos, Así es. muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen la mayoría, pero no siempre la mayoría tienen la razón. Ajá. Así es. Aunque muchas veces cuando Dios nos diga algo o que hagamos algo, aunque vayan en contra de nuestro razonamiento humano, aún así debemos confiar en Dios, en la Biblia y en sus promesas. Sí, como dice Jeremías, ¿verdad? Ajá, ¿qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así dice el es. Señor. Como Sí. son más altos los cielos, así son mis planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Sí. Estoy parafraseando, ¿eh? Claro, resumiendo. Resumiendo. Mira, para poder en este caso, a confirmar lo que estamos hablando acerca sobre la importancia de confiar en Dios completamente, Sí. vamos a leer por favor en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es un ser humano, por lo tanto,
no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Wow, qué interesante. Mira aquí lo que dice el autor bíblico. Creemos que fue Moisés quien escribió este libro de Números. Ajá. Dios no es un hombre, por lo tanto, Él no miente. Él no es ser humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Sí. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Claro, Dios no se puede comparar a ningún ser humano, por muy poderoso que sea el hombre, así sea el hombre más inteligente, el hombre más sabio, el hombre más poderoso, Ajá. porque Dios no tiene limitaciones. Correcto. Al Señor no puede limitarlo el tiempo, no puede limitarlo el clima. Tampoco. ¿Cuántas personas hacemos promesas Y no cumplimos. y no cumplimos? A veces porque se nos olvida, porque no tenemos palabra. Pero en otras ocasiones, aunque tengamos buenas intenciones, sin embargo, no tenemos el control sobre las circunstancias de la vida. No tenemos el control sobre las enfermedades. También. No tenemos el control sobre las inclemencias del clima. También, sí. Sí, ¿cuántas veces un hombre puede decir, oh sí, claro, allí estaré? Y puede tener buenas intenciones, puede prepararse con anticipación, Para hace salir. planificación para salir, por ejemplo. Sencillamente alguien que va a viajar en un avión cambia el clima y ya no puede viajar. Se descompuso el carro. Se y ya descompuso el carro, no se pudo. no se pudo. Hay una promesa para ir a un país, de repente hay una bronca, un problema en ese país, se cierran las fronteras y ya no podemos viajar. Sí, como empezó al principio del COVID, ¿verdad? Sí, sí, y tantas Exacto. cosas más que nos limitan a nosotros como seres humanos. Es decir, habemos personas que hacemos promesas y a veces porque ya estamos acostumbrados a prometer y no cumplir, ¿verdad? También. Fallamos, pero en otras ocasiones, aunque tengamos buenas intenciones, sin embargo, no podemos cumplir. ¿Por qué? Porque no tenemos el control sobre muchas cosas. Dios es muy diferente. Como tú dijiste, a Dios no le afecta el clima, las circunstancias, el tiempo, nada. Nada. La noche o el día, el frío o el calor, una recesión económica, una guerra aquí en la tierra, para nada. Ni una guerra en las galaxias siquiera. Nada. Nada puede detener a Dios cuando Él desea actuar. Si cuando Dios dice, yo hago esta promesa, Dios va a cumplir esa promesa. Hay otro versículo que me acordé ahorita. ¿Sí? Dice el Señor, ¿quién podrá decirme, detén tu mano y no hagas? ¡Wow! Wow. Claro, tal vez alguien diría, oh, hermano, pero en la Biblia hay algunos casos donde Dios, por ejemplo, dijo que iba a destruir a la ciudad de Nínive. Sin embargo, Dios dice que Dios después se arrepintió. Bueno, la idea es que en algunos casos Dios no es que Dios falle, sino que Dios a veces nos dice algo, pero son a veces promesas condicionales. Sí, lo que pasa es que tienes que ver también el contexto, porque Dios dijo, claro, que las iba a destruir, pero antes de que la ciudad se arrepintiera, porque la ciudad estaba de continuo en mal. Pero cuando le llevó Jonás el mensaje de destrucción, lo que les esperaba, ellos actuaron y se arrepintieron. En base a eso, pues dice que Dios se arrepintió y no les hizo el daño. Así porque es. ellos actuaron, hicieron algo al respecto. Así es, a veces son lo que se llaman promesas condicionales. Sí. Muy bien, Mari. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo confiar en Dios y obedecer sus mandatos? ¿Por qué no somos como Abraham? Sí. Algunos de los factores son los siguientes. Ajá. A veces sucede por la falta de búsqueda de Dios. En otros casos, el mal testimonio de algunos padres de familia. Muchos hijos, por ejemplo, dicen, no creo en Dios. Porque normalmente somos los padres quienes representamos a Dios ante los hijos. Sí, claro. Y cuando le hacemos promesa a nuestros hijos, y no las cuando cumplimos. le cumplimos la primera, segunda, tercera y cuarta vez, el hijo pierde la confianza en nosotros, ¿no? Claro. Y a veces pensamos que Dios actúa de esa manera. Dios también Por es eso así. algunos niños dicen, no creo en Dios.
Sí, o sea, También sucede en otros casos, Mari, por el mal testimonio de algunos líderes religiosos. sí. Sí, muchas veces hay gente que dice, bueno, supuestamente estos líderes están más cerca de Dios, son los que deberían darnos el ejemplo, son los que deberían de ser modelos para nosotros. Sin embargo, a veces ponemos la vista, la mirada en estos líderes que le han fallado a Dios y por eso decimos, yo no creo en Dios, yo ya no creo en las religiones, ¿verdad? Luego también, volviendo al punto, las personas mayores, ¿no? Sí. Igual, sobre todo cuando le mentimos a las personas pequeñas, a los niños. También en algunos casos, y hoy en día se ve mucho esto, por experiencias tristes y negativas que enfrentamos en la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, un niño que ha perdido a su padre? También. Un niño, inclusive niños que tienen confianza en Dios, oran a Dios por un padre, por una madre que está enferma, quedan huérfanos porque la mamá, papá ha muerto. Y a veces los niños dicen, bueno, Dios no existe, ¿verdad? Porque si Dios fuera real, ¿por qué no hizo algo al respecto? ¿Cuántos padres hoy en día tienen un hijo único? Tal vez esperaron por mucho tiempo, ese hijo con tanto cariño, con tanto amor, y sin embargo el niño a veces muere y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió, tal como lo estamos viendo últimamente, ¿no? En esta estas terribles tragedias que estamos viendo acá, sobre todo en Estados Unidos? Sí. ¿Cuántas preguntas hay en los padres, por ejemplo? ¿Por qué Dios permite esas cosas? No que Él tiene todo el poder. Entonces, ¿verdad? Muchas veces esas cosas, cuando no sabemos, por ejemplo, afrontar esas experiencias, cuando no podemos asimilarlas, es cuando a veces perdemos nuestra fe en Dios. Sí. Mari, también hay que ser realistas, a veces por la dureza de nuestro corazón. Yo creo La que Biblia más es eso. nos habla que cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, fue libertado del país de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, este pueblo vio tantos milagros, Sí. tantas maravillas de Dios. Vio, por ejemplo, cuando el Señor venció a los ejércitos del país de Egipto, enviando plagas de manera sobrenatural. Cuando Dios abrió el mar rojo, la gente pasó en seco por medio del mar. Cuando Dios hacía que brotaran fuentes de agua de las rocas. Cuando Dios hacía que lloviera maná del cielo, alimento. Y tantos milagros. Más fue la generación que más milagros vio de parte de Dios. Sin embargo, de más de 1 millón de personas que salieron de Egipto, ¿cuántos de esas personas entraron a la tierra prometida? Muy poquitos. Muy poquititos, por supuesto. Poquititos. Porque la mayoría endurecieron su corazón. Sí. A pesar de que veían los milagros de Dios, sin embargo, al próximo día ya estaban renegando contra Dios. Ya, yo creo que, pues, sí, entiendo que hay muchos factores, ¿no? Como tú dijiste, pero creo que la causa más fuerte y real es esa, la dureza del corazón. Claro. ¿Verdad? Porque somos personas que queremos hacer nuestra propia voluntad y no someternos a Dios. No, un poquito. Sí. Entonces vemos acá también algo importante, a veces por textos de la Biblia mal interpretados. Bueno. Entonces decimos, es que la Biblia dice que Dios iba a hacer esto y no lo cumplió conmigo. Sí, muchas veces porque malinterpretamos los textos de la Biblia. O a veces no sabemos distinguir en lo que son promesas incondicionales y promesas condicionales. Así es. Y también, Mari, otro factor fuertísimo hoy en día es por la divulgación del ateísmo y el agnosticismo. Y máxime hoy en día con los que son las redes sociales, por ejemplo. Es tremendo, pero hay personas que se están dedicando a divulgar todo lo que tiene que ver con el ateísmo y el gnosticismo, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Hablando mal de la Biblia, por ejemplo, hablando mal de Dios y negando la existencia de Dios. Sobrenatural. Sí, lo sobrenatural. Los milagros. O queriéndole siempre encontrar alguna explicación lógica. Y estos son factores que a veces
influencian mucho a las personas para no creer en Dios. O sea, no hay un solo factor, ¿verdad? Se debe, y cada persona tal vez puede decir, es que a mí me pasó esto, yo experimenté esto, vi esto y otro. Pero, amigos, aprendamos de Abraham. Sí, yo creo que más que nada Thank para you. las personas que ponen, no sé si decir excusas de personas de malos testimonios, experiencias negativas que han pasado. Yo diría que, ¿por qué no te propones tú hacer un buen testimonio, a dar un buen testimonio, a no ser como esos que tú ves que no te están dando buen testimonio? ¿Por qué no te propones tú a ser un verdadero cristiano y ser de ejemplo para las personas? Porque sí se puede, si tú quieres, pero pues poniendo esa excusa, no. Delante de Dios, cuando vayamos delante de Dios y estemos delante de Él para dar cuentas, ahí Él no va a haber excusas. Claro, nadie va a tener excusa delante del Señor. Si hay una pregunta aquí. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe en Dios? Por favor, repite más esa pregunta. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe en Dios? Número 1, confiar plenamente en las promesas del Señor. Sí. Hoy más que nunca necesitamos volver a confiar en el Señor Jesucristo. Así como lo hicieron muchas personas en el pasado, y así como hemos escuchado testimonios de la gracia y del poder de Dios. Sí. Pero también tenemos que esforzarnos por obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe se fortalezca? ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe no muera? Tenemos que confiar plenamente en las promesas del Señor, así como lo hicieron muchas personas en el pasado y así como hemos escuchado tantos testimonios hoy en día de la gracia, del amor, de la compasión y del poder del Señor. Pero también, además de confiar, debemos estar dispuestos para esforzarnos por obedecer los mandatos del Señor. Así como decíamos hace un rato, Hace ¿no? un rato, si le amamos, Sí. le obedezcamos su palabra. Así ¿verdad? es. Como Abraham, él aprendió que lo que es, por ejemplo, la fe en el Señor, el amor y la obediencia a sus palabras siempre deben ir unidas en la vida de una persona. Si alguien dice, yo amo a Dios, entonces debe estar dispuesta a creer que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es compasivo. Pero también debe disponer su vida para obedecer a los mandatos del Señor. Sí. Vamos a leer, mira María, aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Wow. Lo que dice acá, mira, Pedro el apóstol, él fue un apóstol, fue un discípulo de Jesucristo, y cuando él escribe estas palabras, hace una referencia a todos los hombres y mujeres, ¿Sí? no es más, que amaban a Dios, creían en el Señor y obedecían su palabra, y se llama como los profetas del Antiguo Testamento. Ajá. Por eso dice Pedro, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes, mis queridos amigos, hermanos y gente en general, así como nosotros, dice, está bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Amén. No solamente seguir confiando, sino seguir obedeciendo. Porque aquí, Mari, la palabra profecías se refiere también a predicación o enseñanza. Podríamos decir, sus profecías, predicaciones o enseñanzas son como una lámpara que alumbra en la oscuridad
Hoy en día, ¿cuántas personas se sienten como que están caminando por un túnel? Ajá. Cuando vienen esos tiempos difíciles en nuestras vidas. Esas crisis. Donde nos causan tristeza, nos causan depresión, angustia, temores. Dice que la palabra del Señor es como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llega el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando dedicamos tiempo y presentamos una buena actitud, Señor, quiero que me hables a través de tu palabra. Madre, es como una lámpara que nos ilumina el corazón, nos ilumina la mente, nos llena de paz, de confianza, de fortaleza y nos da la sabiduría para hacer buenas decisiones. Sí. Nos ayuda a amar, servir, creer y obedecer al Señor. Qué hermosa es la palabra. Sí, por eso dice Pedro el apóstol, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Amén. Claro que sí. Sí. Mari, siguiendo con la pregunta, Ajá. ¿qué podemos hacer para fortalecer o hacer que nuestra fe cada día crezca más y más? Ajá, en Dios. Ajá. Sí. Número 2. Saber que nadie está exento de pasar por problemas o sufrimientos. Eso es muy importante. Ser realistas, ¿verdad? Sí. Amigos, el depositar nuestra fe en Dios no necesariamente significa que no vamos a enfrentar desafíos, problemas y circunstancias difíciles en esta vida. Escuchemos lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense y confíen. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Jesucristo, si hablamos de Jesús como el hombre, como el ser humano, fue el hombre más grande que ha sido en esa tierra. Ajá. El hombre de fe, por así decirlo. Sin embargo, Jesús siempre habló de un mensaje realista para nosotros los seres humanos. Dice, yo les he dicho esas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir. En otra versión dice, en este mundo tendrán aflicciones. Sí. ¿Y quién no experimenta el dolor en este mundo? Enfermedades, tristezas, pérdidas humanas que nos causan sufrimiento, que nos producen llanto, que nos producen duda, cansancio, estrés y tantas cosas más. Sí. Pero dice Jesús, pero anímense y confíen. O sea, que confiemos en Él. Yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús nos dice, en este mundo nadie está exento de experimentar sufrimiento, llanto, tristeza. Pero si confiamos en Jesús, la paz de Jesús puede llenar nuestro corazón. Amén. En medio del dolor. Así es. Podemos tener paz en medio de la oscuridad. Así es. Wow, paz qué promesas. En medio de la tormenta. Así es, ese canto hermoso, ¿no? Podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén, así es. Mari, el mismo Señor Jesucristo, cuando vivió físicamente en este mundo, hace más de 2000 años, y tantos hombres y mujeres más, vemos que confiaban, amaban y servían a Dios. La mayoría de estas personas, Mari, experimentaron tiempos peligrosos, problemas, dudas, angustias, enfermedades, temores y tantas cosas negativas más. Sin embargo, a pesar de todo, ellos aprendieron a confiar en Dios y en sus promesas. Aquí nos faltaría mucho tiempo para hablar de algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Job, aquel hombre que amaba a Dios, que vivía una vida íntegra. Sin embargo, él también pasó por
tristezas, él pasó por duelo. Por enfermedad. Sí, si podemos enumerar, él, por ejemplo, él tuvo pérdidas humanas. Ajá. Perdió a todos sus hijos, a 10 hijos. Sí. Sí, perdió, por ejemplo, sus bienes materiales. Era el hombre más rico de aquellos tiempos. Perdió también su salud. También. Después, Dios restauró su vida. Sí. Otras personas, por ejemplo, de igual manera, como, por ejemplo, mira, cuando leemos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, nos habla de aquella lista, se llama el Salón de la Fama o el Salón de la Fe, donde nos habla de aquellos hombres y mujeres que vivieron, que amaban, servían, confiaban y obedecían a Dios. Sin embargo, dice que algunas personas, o muchas personas, por fe, Dios resucitó a sus hijos, Dios los libró de la muerte. De la boca de los leones. Sí, sin embargo, dice que otras personas no fueron libradas. No fueron libradas por la fe. Otras personas murieron con la esperanza. Sí, pero eran hombres de fe. Es decir, que nadie está exento, Mari, de experimentar dolor en este mundo, en esta vida. Pablo mismo, después de Jesucristo, el hombre más grande que ha existido en esa tierra, el predicador más grande, el predicador, el escritor, el maestro de la Biblia más grande, dice Pablo, ¿quién no experimenta dolor y yo no lo experimento? Sí, sí. ¿Quién no experimenta tristeza y yo no experimento tristeza? Dice Pablo. Sin embargo, dice Pablo, nuestra confianza está en el Señor. Eso es lo bonito, porque sabes que yo siempre he dicho eso, que en el mundo sin Dios, sin Cristo, si tú quieres vivir sin Dios, sin Jesucristo, no vas a tener pura felicidad tampoco. Hay sufrimiento, la realidad es esa. Y con Cristo, pues tienes felicidad, pero también hay momentos críticos, a veces momentos, como dice, de necesidad, de angustia, de escasez, pero con Cristo es mejor. Claro que sí. Yo prefiero con Cristo a mi lado. Así es. Porque con Él somos más que vencedores. Amén, claro que sí. Muy bien. Continuando con la pregunta, ¿qué más podemos hacer para que nuestra fe se fortalezca, nuestra fe en Dios se fortalezca, Mari? Sí, número 3. Buscar de Dios continuamente y conocerle personalmente. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículos 9 y 10. ¿Sí? Todos los que conocen tu nombre, misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían y te buscan. Qué texto, Mari, más poderoso para lo que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. Sí. Todos los que conocen tu nombre o tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían y te buscan. Como hablamos en el punto anterior, nadie en este mundo está exento de enfrentar desafíos, problemas, tiempos de escasez, angustia y cosas negativas por el estilo. Sin embargo, dice acá, Señor, todas las personas que conocen tu nombre contarán contigo, con tu ayuda, con tu presencia, con tu poder, con tu gracia, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían y te buscan. Amén. Qué importante es, queridos amigos, el que invirtamos tiempo, el que dejemos a un lado otras cosas para buscar de la presencia de Dios. Tomar tiempo para leer su palabra, tomar tiempo para ir a la casa de Dios, hacer tiempo para reunirnos con otros creyentes y juntos darle gracias, Señor. Eso es buscar de Dios. Correcto. No es que Dios esté perdido, Dios está en todo lugar. Pero la Biblia una y otra vez nos dice, busquen de Dios. Busquen, dice, y seré hallado por los que me buscan, dice el Señor. Exacto. Buscar a Dios es dedicar tiempo para leer su palabra, dedicar tiempo para orar, dedicar tiempo para reunirnos con otras personas de la misma fe, para que le demos gracias a Dios.
Buscar de Dios es, Señor, decir, yo te necesito a cada día, a cada momento. Dice aquí, Señor, los que conocen tu nombre, Ajá. si se contarán con tu ayuda, pues tú jamás los abandonas a quienes en ti confían y te buscan. Amén. Así es. Wow. En otro pasaje dice, si desde allí me buscareis, Me hallaréis. me haréis. No Si me importa buscares de todo vuestro en el lugar que se corazón. encuentra usted, Ajá. en el estado anímico que usted se encuentra, en el lugar, no importa. Si desde allí, querido amigo y amiga, buscas de Dios, vas a encontrar al Señor. Te Vas a vuelves a encontrar Él. de su fortaleza, de su poder, de su sabiduría, de su presencia y de su fortaleza en medio del dolor. Así es. Así es. Amigos y hermanos, una cosa es oír de Dios, pero otra cosa es conocerle de manera personal y vivencial. Son dos cosas muy diferentes. Por eso Job, después de que pasó por esa terrible prueba, Ajá. después que salió vencedor, pudo decir estas palabras: de oídas Te he oído. te había conocido, Señor, te había oído, pero ahora Mis ojos. te han visto, Te han ahora te visto. conozco realmente. Tal vez Job no vio a Dios en una figura, pero Job vio su gracia, Ajá. su amor, su compasión de El poder parte de Dios de Dios. sanándole, restaurándole. Sí. Después de un largo tiempo de estar enfermo. Sí, así es. Pues una cosa es oír de Dios, pero otra cosa es conocerle de manera personal y vivencial. Sí. Es decir, ¿quiénes pueden decir, Dios es mi Padre porque lo conozco, porque escucho su voz? Puedo sentir su presencia cuando leo su palabra. Por ejemplo, sí, cuando podemos decir, Dios es mi amigo. Cuando muchas veces podemos reír o podemos llorar, ¿verdad? Ajá. Porque sentimos a Dios, porque cuando leemos su palabra, como dijo Jeremías, Señor, yo encontré tus palabras, las comí y me produjeron mucho gozo y alegría a mi corazón. Cuando usted, querido amigo y amiga, se presenta ante la Biblia con una actitud, con un corazón abierto, Dios va a hablar a su vida, Dios va a tocar su corazón, Dios va a tocar su mente, Dios va a tocar su espíritu. Así es. Así es que para poder fortalecer nuestra fe en Dios, es importante buscar de Dios continuamente y conocerle personalmente. Así es. Sí, Mari, ¿cuál sería otro consejo para fortalecer nuestra fe en el Señor? Seguir conociendo a Dios y confiando en Él, amándole y obedeciendo sus mandamientos. Así es. ¿Qué dice la Biblia aquí, por ejemplo? Vamos a ver, tenemos el pasaje acá, es en la primera carta de Juan. Ajá. Sí, creo que, bueno, ahí está la cita. Vamos a leer Ajá. en la primera carta de Juan, Mari, por favor. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandatos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad en él. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Lo que nos dice acá Juan, el discípulo de Jesús, el apóstol Juan. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si una persona afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandatos de Dios, Es mentiroso. son fuertes palabras, pero es la verdad, es un mentiroso. Ajá. Y no viven la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Abraham ya lo había descubierto. Wow. Sí, Porque ¿verdad? Abraham era un hombre que Obedeció. que creía en Dios, tenía fe en Dios, amaba al Señor, por eso fue llamado el amigo de Dios. Pero era un hombre obediente. Así es. Era un hombre que obedecía a las palabras. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos unos
Sí. 10 minutos más. Creo. Muy bien, muy bien. Así es, Sí. queridos amigos, miren, ¿qué le parece este texto de la Biblia tan hermoso y poderoso para aplicarlo, en primer lugar, para reflexionar y aplicarlo en nuestro diario vivir? Ajá. Queridos amigos, de acuerdo a la Biblia, cuando decimos que tenemos fe en Dios, también tenemos que amarlo y demostrarle nuestro amor con nuestras palabras, Sí, con nuestras actitudes y acciones. claro que sí. Y si decimos que amamos a Dios, entonces siempre debemos estar dispuestos a obedecer sus palabras, sus mandatos, aunque nos cueste trabajo y otras personas también nos critiquen o se burlen de nosotros. Sí, porque hoy en día, por ejemplo, hay personas que no solamente no creen en Dios, sino que también son de piedra de tropiezo para otras personas. Ajá. Es triste y lamentable, ¿verdad? Hoy en día ver cuando alguien quiere acercarse a Dios, cuando alguien quiere buscar más de Dios, siempre habrá personas que lamentablemente funcionarán como piedra de tropiezo, ¿no? Como estorbo. Como estorbo para desanimar. ¿Y qué? ¿A poco ya te juntas con esos aleluyas? ¿Y a poco ya te hiciste hermanito? ¿Y qué tú vive la vida? Y cosas por el estilo, ¿no? Sí, ¿verdad? ajá. Sí, entonces vemos acá, mis queridos amigos, de acuerdo a la Biblia, si usted y yo decimos que amamos a Dios, que creemos en Él, bueno, hay que demostrarlo con nuestras palabras, actitudes y acciones Sí, que le amamos, pero a través de nuestra obediencia, así es. a través de cumplir sus mandamientos. Correcto. Porque eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que dice la palabra del Señor. Mis queridos amigos varones, esposos y padres de familia, les motivo a que nos esforcemos para imitar la fe en Dios de aquel hombre llamado Abraham. Pero él no se conformó, él no se contentó con solo decir, yo creo en Dios. Yo Como creo en muchos Dios, decimos yo hoy en creo en día. Diosito. Ajá. O yo confío en el Señor, sino que también puso en práctica esa fe. ¿De qué manera lo hizo, Mari? Obedeciendo al llamado y a las palabras del Señor en todo tiempo. Ajá. Y a pesar de que él no comprendía todos los detalles de ese llamado, ¿verdad? Así es. Él estuvo dispuesto a obedecer. A obedecer, a ir en contra de lo convencional, Ajá. a ir en contra tal vez de las críticas que escuchaba a su alrededor, a ir en contra, Mari, de todo aquello que quería apartarlo de confiar, amar y Y obedecer, obedecer. sobre todo al Señor nuestro Dios. Sí. Abraham tal vez escuchó algunas críticas de sus conocidos y familiares Puede ser. y de otras personas donde le decían que estaba loco o que era un fanático religioso. Sin embargo, él siguió confiando, obedeciendo y amando a Dios tanto en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Así fue. Y aunque cometió algunos errores como cualquier ser humano, Claro. sin embargo, no se desanimó, no se agüitó, no perdió la fe, no perdió su confianza en el Señor, sino al contrario, confiaba, amaba y obedecía al Señor. Ajá. Sí. Así es que, bueno, María, estamos llegando al final ya de Sí. este programa. Ajá. Así que, mis queridos amigos, gracias por su fina sintonía. Y bueno, les recordamos que estamos aquí en la ciudad de Bakersfield, California. Y tenemos aquí lo que es nuestra iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿El nombre de la iglesia, Mari? Edificando familias. Así es. Y nuestras reuniones son el día domingo, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde, Sí, y el día martes. a las 6:30 de la tarde. El día martes tenemos una reunión de oración. Nos reunimos ahí algunos hermanos donde estamos orando al Señor. Muchas personas nos han llamado
y nos han expresado su necesidad. Por ejemplo, ahorita estamos orando por unas personas que están en el hospital, algunos están en estado de coma. Ajá. Hemos escuchado también testimonios de cómo el Señor está levantando, está bendiciendo a las personas. Claro, Dios siempre obra conforme a su perfecta voluntad. Si usted, querido amigo, tal vez no se encuentra en esa ciudad, pero usted gusta enviarnos un mensaje por medio del Messenger, por ejemplo, Texto. o texto, usted puede hacerlo también. Donde quiera usted se encuentre, podemos unirnos en oración. Creemos que Dios es grande, es todopoderoso y que Él siempre actúa conforme a su perfecta voluntad. Así Porque es. dice la Biblia que si 2 o 3 personas aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo sobre alguna petición ante Él, Él es el que contesta conforme a su perfecta voluntad. Amén, También así les es. recordamos, amigos, que estamos aquí en la ciudad y ofrecemos consejería matrimonial y familiar. Gracias, Señor, contamos con nuestras credenciales como pastores. También hemos recibido un buen entrenamiento en estas áreas de lo que es la consejería, lo que es la asesoría matrimonial y familiar. Así Y bueno, es. una vez más, muchísimas gracias. Saludamos a nuestros paisanos. Un saludo muy especial para toda mi gente allá en el estado de Oaxaca, donde quiera que se encuentre. Ya hay mucha gente regada por todos lados, ¿verdad? Amigos que se encuentran en diferentes países, en diferentes estados aquí en la Unión Americana, a nuestros familiares, También. a los hermanos en la fe, a nuestros amigos líderes de diferentes iglesias. Gracias, muchas gracias también por los comentarios que nos envíen y por sus saludos. Sí, Mari, ya de último. Sí, deseamos que tengan una semana llena de bendiciones y hasta en la próxima, si Dios lo permite. Y una vez más, felicitamos a cada una de las personas que se están graduando o se van a graduar en esta semana. Que el Señor Amén. continúe bendiciendo sus vidas en grande. De veras sí les felicitamos porque estos 2 últimos años fueron difíciles para muchos estudiantes, ¿eh? Sí, Pero aún así se esforzaron y con la ayuda del Todopoderoso han graduado algunos y van a seguir graduando como nuestra hija Ruth, que le damos gracias a Dios. así es. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Bendiciones.